Guiones y guionistas, capítulo 408. Hoy veremos qué es la rueda de las emociones y cómo podemos utilizarla a la hora de crear nuestros personajes y darles vida en un guión. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del emocional mundo de los guionistas y el emocionante arte de los guiones. No sé si os habéis preguntado alguna vez qué sienten los personajes de un guión a lo largo de la historia. Muy bien, pues hoy vamos a ver cómo podemos utilizar la rueda de emociones de los personajes en nuestros guiones. Muy bien, y diréis, ¿y qué es eso de la rueda de emociones de los personajes? Bueno, es algo que creó Robert Plutchik, que es un psicólogo, que lo que hizo fue caracterizar las emociones humanas en 8 emociones básicas y 24 secundarias. Muy bien, pues hoy vamos a ver cuáles son y cómo podemos utilizarlas como guionistas. Pero antes, como siempre, recordaros que en la plataforma de cursos de guion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. Que tenemos cursos que te enseñan a escribir cortometrajes, largos, series, documentales, cómic, bueno, cualquier cosa que necesites escribir que haga falta un guión, bueno, pues hay un curso que te enseña a usarlo. Bueno, uno o más de uno, ¿no? Porque ya tenemos 68 cursos a día de hoy y bueno, cada semana van saliendo clases nuevas. Hoy, de hecho, estamos con el curso de guión teatral o curso de dramaturgia, ¿no? Y en la clase de hoy abordamos un elemento clave a la hora de desarrollar la escritura dramática, que son las asociaciones. Y además lo hacemos con 2 asociaciones en particular que se llaman la bisociación y la apofenia. Es una forma muy curiosa, ¿no?, que nos puede servir a la hora de escribir nuestras obras teatrales, pero no solo de teatro, porque es algo que también luego podemos utilizar nosotros a la hora de escribir nuestros guiones de audiovisual. O sea que vamos, que no os perdáis la clase, que es muy interesante. Y el sábado continuamos con las reuniones de la comunidad de guionistas en Discord. Por votación popular, esta sesión va a ser una sesión de preguntas y respuestas en directo sobre dudas de guión que, bueno, iremos contestando entre todos y debatiendo. Va a ser a las 5 de España, que son las 12 en Argentina y Uruguay, las 11 en Chile, las 10 en México y Colombia. Bueno, cada uno, dependiendo del país que estéis, haced el cálculo. Y bueno, estaremos en el servidor de Discord de guiones y guionistas en la Writers Room que lleva por nombre Aula Taller. Le dais a entrar y conectáis la cámara y el micro y ya está, es muy sencillo. Y los que, bueno, todavía no estáis suscritos a la plataforma y estáis dudando en hacerlo, bueno, recordad que cuando cambie el mes, o sea, dentro de 2 días, va a subir la suscripción, ¿no? El 1 de mayo la suscripción, la membresía va a costar $16 al mes, con lo cual os animo a que os suscribáis antes porque el cambio de precio es solo para los nuevos suscriptores. Los antiguos lo van a mantener, con lo cual, si estáis interesados, tenéis solo un día para apuntaros al precio antiguo y mantenerlo. Y ahora sí nos vamos con esta rueda de emociones de los personajes. Porque las cosas como son, para un guionista es muy importante conocer las emociones de sus personajes, ¿no? Y poner nombre a lo que les pasa nos ayuda a manejar mejor las escenas y controlar el ritmo de la narración, evitando que sea monótono, ¿no? Si realmente tú tienes una película donde los personajes siempre están con la misma emoción, pues es más aburrido, ¿no? Mucho mejor que haya subidas, bajadas, ¿no? Que pasen de una emoción a otra, va a ser mucho más rico. Ya la película de Pixar, ¿no?, Inside Out, nos dio una auténtica clase magistral del valor de cada emoción, ¿no? Para qué sirve cada una de las emociones, ¿no? Pero bueno, para el podcast de hoy he recurrido a la rueda de emociones de Robert Plutchik. Bueno, este es un psicólogo americano, Robert Plutchik, que clasificó en el año 1980 todas las emociones humanas y las plasmó en un recurso visual similar a una flor de 8 pétalos, a la que denominó rueda de las emociones. Bueno, os dejo aquí el dibujito, un dibujo en la web. De todas formas, si no, si buscáis rueda de las emociones por internet, encontraréis muchos dibujos, pero bueno, yo lo dejo aquí en el post, ¿no? En el post que va junto al podcast, junto al audio, va todo el texto y ahí va el dibujo donde podéis ver todas las emociones y cómo están puestas en los pétalos, y tiene distintos círculos
Porque este recurso tiene como tres vías diferentes, a partir de las cuales creamos todos los sentimientos posibles. Y está por un lado la tipología de emociones, luego el antagonismo y la intensidad. Pero bueno, os lo voy a explicar poco a poco. Plutchik clasifica las emociones en dos niveles. Las básicas son las que considera que tienen una función concreta y adaptativa y no tienen por qué activarse de forma consciente, pero actúan como precedente de ciertos comportamientos que aseguran un poco nuestra supervivencia. Y para él estas emociones son la alegría, la confianza, el miedo, la sorpresa, la tristeza, la aversión y la ira. Y las demás emociones las denomina secundarias. Vamos un poco más a estas emociones básicas, ¿no? Para que lo tengamos más claro. La primera de ellas es la alegría, que, bueno, sería como una especie de estado de satisfacción y de bienestar que se activa con acontecimientos positivos tanto de uno mismo como de las circunstancias que nos rodean. El grado más sutil de esta emoción se manifiesta como serenidad, que sería otra emoción, y que es, bueno, un estado regular de calma, quietud y equilibrio, mientras que el superior, ¿no? El grado más superior, sería la emoción que adopta la forma de éxtasis, que es una de las experiencias humanas de mayor exaltación del estado de ánimo y que ha sido, bueno, incluso adoptada por textos místicos de muchos credos. Estaría la alegría en la parte central y en un extremo estaría la serenidad y en el otro el éxtasis. Y el opuesto a la alegría sería la tristeza. La segunda emoción que vemos es la confianza, que básicamente es la postura subjetiva en la cual se tiene la convicción de que no habrá perjuicios o daños en una determinada situación o después de una acción propia, ¿no? Eso es confiar en algo. Saber, bueno, pues eso, que no va a haber perjuicios o daños, o por lo menos confiar en que eso pase. Bueno, pues cuando está atenuada, adopta la forma de la aceptación, es decir, que es una integración sincera de los hechos vividos en la narrativa de la propia experiencia, ¿no? Nosotros nos vamos contando las historias y las vamos aceptando, y al inflamarse deviene en admiración, con la que se expresa una total exaltación del aprecio que se proyecta sobre una persona o cosa, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí la confianza, a un lado está la admiración y al otro la aceptación. Y el extremo sería la aversión. La tercera emoción es el miedo, que esa, bueno, es una emoción de supervivencia e incertidumbre incómoda que nace de expectativas asociadas con daños o peligros y nos hace actuar con cautela con el objetivo de protegernos ante estímulos que suponen una amenaza para nosotros. El miedo, bueno, es una reacción básica, es universal, es instintiva, todos sabemos lo que es tener miedo y normalmente está considerado como tal en la práctica totalidad de las tipologías sobre emoción que han prosperado a lo largo de la historia. Porque claro, aquí estamos hablando de la rueda de emociones, pero bueno, hay obviamente muchos más estudios y tratados sobre las emociones. El grado más sutil se expresa como aprehensión, ¿no? Que es una incertidumbre repleta de expectativa pesimista, ¿no? Aquí tienes claro que te va a pasar algo malo, algo malo, algo malo. Y en el más alto nivel se convierte en un auténtico terror o pavor, que es un estado que suele desplegar conductas de lucha, huida. Bueno, todos sabemos lo que es una película de terror. Bueno, pues el miedo es una reacción adaptativa ante las amenazas presentes en el entorno y tiene a la ira como el opuesto, ¿no? Es curioso, ¿no? Dentro de esta rueda, el opuesto al miedo es la ira. La cuarta emoción es la sorpresa, que es una emoción cuya naturaleza tiende a ser considerada neutra y que supone una reacción ante circunstancias cambiantes e imprevisibles que se ubican en el entorno inmediato. Según el grado, la más leve sería la distracción, es decir, un estado de ligera retención atencional, y el más intenso sería el asombro, que implica una absoluta proyección de la conciencia ante un sujeto subjetivamente abrumador. Todo esto para bien o para mal. Y el opuesto de la sorpresa sería la anticipación, ¿no? Obviamente, sorpresa te llega de forma inesperada y anticipar, bueno, pues es prever lo que te va a pasar, ¿no? La quinta emoción es la aversión, que es una emoción sugerente de rechazo y de una voluntad cruda y deliberada de evitación, ¿no? Bueno, obviamente si tienes aversión a algo, lo vas a intentar evitar. En los límites tenues se expresa como aburrimiento,
o ausencia evidente de interés, mientras que los más intensos devienen asco o aborrecimiento. Y este último se traduce como un empecinamiento por mantener la distancia física o psicológica respecto a un elemento que se juzga como indeseable. Y el polo opuesto es la confianza, que estimula la aproximación. Si algo nos produce aversión, obviamente nos intentamos alejar, y si nos produce confianza, nos acercamos. La sexta emoción es la tristeza, ¿no? Que es ese estado de angustia que se activa ante una pérdida y que abate nuestro estado de ánimo y que suele conducir a una necesidad de apoyo social, ¿no? Bueno, el grado más leve de la tristeza sería el aislamiento, es decir, una tendencia a la retirada de las actividades compartidas, y el más grave, la depresión, el que es el resultado de pequeñas pérdidas acumulativas que exacerban el pesar original. Y la emoción que actúa como reverso es la alegría. Bueno, esto ya lo dijimos en su alegría. Cuando hablamos de alegría, bueno, pues obviamente el antagonista de la tristeza es la alegría. La séptima emoción es la ira, que es la respuesta a una ofensa, una frustración, un engaño o cuando nuestro deseo se ve bloqueado por alguna causa, y lo sentimos especialmente cuando percibimos que ha sido una acción deliberada. En su forma más suave, adopta la forma de un simple enfado, es decir, un desacuerdo respecto a otra persona en sus palabras o sus maneras, y en la más extrema se convierte en furia, bajo la que suelen llevarse a cabo actos impulsivos. Y bueno, pues el afecto antagonista es el miedo. Y la octava, como ya supondréis, es la anticipación, que supone el reverso de la sorpresa. Es decir, es la articulación de expectativas claras, ¿no?, nítidas, sobre el discurrir del futuro. Y el perfil más bajo de esta emoción es el interés, que implica un grado moderado de atracción hacia un objeto o estímulo particular, y el más alto es la vigilancia, que es un nivel superlativo de focalización, ¿no?, de la atención, que además perdura durante muchos periodos de tiempo y consume muchos recursos mentales, cognitivos. Bueno, esto sería la categoría de las 8 emociones básicas. Luego, Puchnik también habla de antagonismos, es decir, en este sentido, claro, lo que hace es crear 4 ejes de oposición formados por las rivalidades entre alegría y tristeza, anticipación y sorpresa, asco y confianza, y miedo e ira. Y por otro lado también juega con la intensidad de los 8 colores que usa, porque cuanto más intensa es la emoción, más se parece a la emoción básica y por tanto más cerca aparecerá del centro de la rueda de las emociones. Esto, nada, os aconsejo que le echéis un ojo aquí en la web a la imagen porque os va a quedar muchísimo más claro, y también si queréis utilizarlo os va a venir muy bien. Y también están las emociones compuestas, ¿no? Porque esta combinación de emociones básicas da lugar a un total de 24 emociones compuestas, que son las que Puchnik clasificó en 3 diadas diferentes. Y lo que hacen es describir las emociones menos frecuentes. Esas 8 son un poco las más normales, estas son ya las menos frecuentes. La primera diada es la que combina emociones básicas que se encuentran al lado en la rueda de las emociones, ¿no? Una emoción con las dos que tiene al lado, y por ejemplo, alegría más confianza sería amor. Alegría más anticipación, optimismo. Confianza más miedo, sumisión. Miedo más sorpresa, alarma. Sorpresa más tristeza, decepción. Tristeza más asco, remordimiento. Asco más ira, desprecio. Ira más anticipación, agresión. La segunda diada es la combinación de las emociones básicas con un grado de separación, que es alegría más miedo, culpa. Alegría más ira, orgullo. Confianza más sorpresa, curiosidad. Confianza más anticipación, fatalismo. Miedo más tristeza, desesperación. Sorpresa más asco, incredulidad. Tristeza más ira, envidia. Asco más anticipación, cinismo. Ira más tristeza, envidia. Y la tercera diada es la mezcla de las emociones básicas con 2 grados de separación, que sería alegría más sorpresa, deleite. Alegría más asco, morbosidad. Confianza más tristeza, sentimentalismo. Confianza más ira, dominación. Miedo más asco,
vergüenza, miedo más anticipación, ansiedad, sorpresa más ira, indignación, tristeza más anticipación, pesimismo. Esta rueda de las emociones nos ayuda a clasificar e identificar las emociones de una manera sencilla y visual. Y así, bueno, pues podremos entender mejor a nuestros personajes y jugar con sus reacciones en nuestros guiones. Muy bien, y ahora vamos a esta parte última, más de cómo podemos aplicarla nosotros como guionistas. Bueno, yo lo que propongo es utilizar la rueda de emociones en la reescritura, ya sea del tratamiento o del guión. Porque, bueno, al fin y al cabo en la escritura uno pues como que tienes que estar más libre, ¿no? Estás, bueno, pues ya estás, sobre todo hablo ya de la fase última de guión, bueno, pues ahí tienes que hacer como que fluya un poco más la escritura, estar más en las acciones, los diálogos y no tanto en analizar qué es lo que estás haciendo. Sí que, bueno, previo a la escritura podemos asociar a cada personaje una emoción diferente que sea la que vaya a predominar en él, ¿no? Esto sería, bueno, pues cuando estás haciendo el perfil de cada personaje, pues puedes decir, venga, este personaje va a ser la ira, ¿no? O sea, claro, después lo que tenemos que ver es cómo podemos utilizar las demás emociones, porque lo importante es que, claro, que un personaje no tenga solamente una emoción, sino que pase por el resto de emociones a lo largo de la historia. Pero sí es verdad que si cada personaje tiene una, que es la que más veces va a aparecer en la historia, eso te ayuda un poco a caracterizarlo, ¿no? Ya sabemos que, bueno, pues yo que sé, el típico grupo de personajes, que hay uno que es más iracundo y funciona mucho más con la ira, otro que es más alegre, otro que es como más tristón, otro que es a lo mejor más sorprendente y está todo el rato yo que sé, produciendo sorpresas a los demás, otro que es más confiable, en el cual todo el mundo va a ir a hablar. O sea, bueno, esto nos puede ayudar, ¿no? Ya directamente meterle una emoción principal a cada uno de los personajes. Pero después en la reescritura lo que podemos hacer es analizar las emociones en cada escena, ¿no? Y hacernos cierto tipo de preguntas, ¿no? Pues tú te lees una escena y dices, a ver, ¿están claras las emociones en la escena? Bueno, empiezas a analizar y dices, bueno, yo qué sé, ¿cuál es la emoción que predomina a cada personaje en la escena? Ves que este personaje tiene esta emoción y bueno, hay que ver si esa emoción se mantiene a lo largo de toda la escena o si cambia, ¿no? Que eso, pues es uno de los ejercicios que puedes hacer. A lo mejor está la escena que no funciona mucho y dices, ¿y si cambio las emociones? Vale, este ha entrado con esta emoción, el otro con la otra, bueno, voy a hacer que a lo largo de toda la escena cambie de emoción. ¿Cómo podría hacer que cambiase de la alegría a la ira? Bueno, pues va a haber algo que le haga enfadar. Bueno, pues ¿qué puedo hacer en esta escena para enfadarlo? Nosotros también tenemos que analizar eso, si hay algún cambio de emoción de los personajes a lo largo de la escena. Y así, bueno, estoy hablando a nivel de escena, pero claro, tú también lo que puedes hacer es un mapa de emociones a lo largo de todo el guión. Si tú tienes fichas, bueno, incluso las tienes fichas en algún programa, Final Draft, por ejemplo, lo tiene, tú puedes colorearlas, ¿no? Y decir, venga, va, pues tengo este baremo de emociones, estas 8 emociones principales, ¿cuál es la emoción que prevalece en cada una de las escenas? Bueno, pues le puedes ir haciendo, vas coloreando todas las escenas y eso te da una especie de timeline, de mapa de emociones que visto desde fuera, bueno, pues te va a hacer que entiendas mucho más, pues eso, qué están viviendo los personajes, ¿no? Y a partir de ahí te puedes preguntar cuál es la emoción que domina el guión, si hay variaciones a lo largo del guión, ¿no? Hay, pues yo que sé, el primer acto es mucho más la alegría por esto, luego hay un periodo de tristeza, luego hay un periodo de sorpresa, o sea, bueno, también luego va a depender mucho del género, pues no es lo mismo una comedia que una película de terror, obviamente. Pero bueno, si tienes este mapa de colores, te puedes preguntar si hay suficientes cambios de emoción en los personajes. También puedes plantearte si puedes enriquecer el guión provocando emociones nuevas en los personajes. Si hay un personaje que siempre tiene pues, las mismas emociones, bueno, ¿cómo puedo meterle otras emociones para que haya más variabilidad? Incluso eso, dentro de la propia escena, como veíamos antes, ¿cómo puedo hacer que varíe de emoción de un momento a otro? En definitiva, que gracias a la rueda de emociones podemos analizar un mapa de emociones en nuestro guión. Y también aquí otra propuesta, que es que podemos hacer un control de emociones que pueden sentir los espectadores mientras ven la película. Como explica Dani Tubao en su libro El espectador es el protagonista, que por cierto analicé aquí en un podcast, os pongo el enlace por si acaso todavía no lo habéis escuchado. Claro, él dice Dani que tenemos que llevar un control de la información que recibe el espectador y dentro de ese control también está el control de las emociones que está sintiendo en cada momento. ¿El espectador en este momento tiene miedo o no? ¿Está sorprendido? ¿Está alegre por lo que le pasa a los personajes? ¿Cuándo está alegre? ¿Cuándo está triste? O sea, pensando en qué va a sentir
el espectador cuando vea lo que está pasando en la historia, ¿no? Si estás, por ejemplo, en una película de terror, pues puedes controlar las veces que se asustan o que sienten miedo los espectadores y puedes mantener a lo mejor pues el ritmo, ¿no? De a lo largo de la película pasa tantas veces, aquí hay un momento donde pasa mucho rato sin asustarse, bueno, pues a lo mejor tengo que incrementarlo o al revés, tengo que dejar un valle para que descanse la emoción para luego volver con las sorpresas. Bueno, pensar también en las emociones de los espectadores y no solamente en las de los personajes. Bueno, y con este consejo terminamos el podcast de hoy. Si os ha sido útil, bueno, pues agradecería que hicierais comentarios o valoraciones en iTunes, iVoox, YouTube, Spotify o que lo compartáis en redes sociales. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión y la comunidad, claro, o contratáis las consultorías y mentorías que ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!